Durante este tiempo especial que nos ha tocado vivir, un tiempo complicado, tiempos difíciles, el poder ser iglesia en medio de la pandemia, hemos buscado y hemos encontrado refugio en la palabra de Dios, hemos encontrado fortaleza. Y durante este tiempo, que hoy son 44 domingos, en algunas ocasiones buscamos en el libro de Job esperanza y seguridad en medio de las situaciones especiales que estamos viviendo. Es muy poco el material, el contenido, donde podemos encontrar que se aborda desde la fe, desde una situación muy concreta, con profundidad, el problema del sufrimiento, el problema del dolor, el problema de las pérdidas. Y la pregunta surge, ¿cómo conciliar la realidad del sufrimiento, la realidad de las dificultades y de las pruebas, con la fe en un Dios misericordioso, en un Dios compasivo, en un Dios lleno de amor? ¿Cómo conciliar una situación concreta de dolor, de sufrimiento, con la fe en Dios, lleno de misericordia, lleno de gracia y lleno de bondad? Es interesante, mis hermanos, que cuando tenemos la oportunidad de acercarnos al libro de Job y poder conocer esta historia, nos damos cuenta que el tema no tiene que ver con el encontrar respuestas al sufrimiento. La historia no está en función de encontrar respuestas al problema, al dolor, a la pérdida, sino cómo darle sentido, cómo darle dirección a la vida por medio de la fe, aún en medio del problema. ¿Cómo darle sentido? ¿Cómo darle dirección? ¿Cómo encontrar el sentido de la vida por medio de la fe, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de las limitaciones, aún en medio de las pruebas? ¿Cómo entonces encontrarle hoy sentido a nuestra vida por medio de la fe en Dios, en medio de las circunstancias concretas que vivimos? Conocemos la historia de Job, conocemos el libro de Job. Y cuando iniciamos la lectura en el libro de Job, inmediatamente el texto nos describe la situación ideal anterior a la prueba. Podemos encontrar en esta historia de Job un tema que tiene que ver con la familia, los bienes, la abundancia, la prosperidad, la felicidad, las fiestas. Y de acuerdo al contexto bíblico, todo lo anterior es sinónimo de una situación de prosperidad,
de bienestar y de felicidad. Seguimos leyendo la historia de Job y nos vamos a encontrar con una situación muy particular. Pero luego entonces, al concluir esta historia de Job, volvemos a darnos cuenta del retorno a la situación ideal del principio. Pero ahora después de vivir un drama, después de vivir diferentes tragedias, diferentes problemas, diferentes pruebas. ¿Qué es aquello que le permite a Job encontrar motivos para vivir? ¿Qué es aquello que le permite a Job encontrar sentido para vivir, no en función de lo que va a recuperar, tampoco en función de lo que ha perdido? ¿Qué es aquello que le produce paz, contentamiento? Y entonces descubrimos que solamente consiste en conocer a Dios, en tener una relación personal, en tener un conocimiento de Dios. Y es entonces cuando al conocer a Dios, conoce su misericordia, conoce su gracia, su soberanía, el mejor motivo para vivir, lo que le da sentido a nuestra vida en medio de toda aflicción y de toda necesidad, es la presencia de Dios en nuestros corazones, la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestras familias y en nuestros lugares de trabajo. La presencia de Dios es lo más valioso y es lo que le da sentido a nuestra vida. Los amigos de Job tratan de explicarle el porqué de las cosas, el porqué del sufrimiento, y tratan de proveerle sus mejores argumentos. Sin embargo, este hombre de Dios no está de acuerdo con estas explicaciones, porque estos amigos de Job están buscando una respuesta intelectual frente a un problema real, frente a un problema existencial. De manera que sus amigos no estaban sufriendo con Job. Sus amigos no estaban viviendo la situación especial de Job. No había empatía, digámoslo ahora en palabras más contemporáneas. Los amigos no buscaban cómo ayudarle a superar su condición, sino que lo que ellos estaban buscando era explicar el porqué de la situación, defender lo que estaba pasando. Pero bueno, ofrecieron lo mejor que ellos tenían. Y Job busca algo más profundo. Job busca algo más único, más personal. La presencia de Dios en su vida. Ni siquiera él busca lo que al final de la historia describe todo aquello que le fue restituido. Sus nuevos hijos, sus nuevos amigos, su prosperidad, su familia, su trabajo. No está enfocado en aquello. Está enfocado en su relación personal.
está enfocado en tener la presencia de Dios. Para Job, las pruebas son una realidad con lo que hay que vivir. Las pruebas son una realidad día a día y no están para explicarse, no están para descifrarlas. Y es cuando la presencia de Dios hace la diferencia. Mis amados hermanos, todos de una o de otra manera sufrimos tarde o temprano. Todos de una o de otra manera nos enfrentamos a un dolor, a una pérdida, a una separación. Tarde o temprano todos sufrimos, pero la presencia de Dios hace que en nuestra realidad haya fortaleza, haya paz, haya contentamiento por medio de la fe en Jesucristo. En ese sentido, es cuando podemos encontrar un diálogo en el libro de Job entre Dios y Job. Llegado el momento, Dios se acerca a Job y le escucha. Porque todo aquel que en su desesperación, todo aquel que en su angustia, todo aquel que en su enfermedad levanta los ojos al cielo, encuentra el amor de Dios, encuentra la compasión, la misericordia de Dios. Y en esa desesperación, Job levanta los ojos al cielo. Y a partir del capítulo 38 se establece un diálogo intenso y profundo entre Dios y Job. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y en este diálogo, el propósito de Dios es mostrarle a Job la realidad total. Porque Job, y en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras pruebas, solamente vemos lo difícil de nuestra situación. Solamente nos ubicamos en la tragedia que estamos viviendo en ese momento. Sin embargo, nuestro Dios eterno y soberano le invita a Job a mirar el cuadro mucho más amplio, a no enfocarse tan solamente en este momento situacional, sino que vea la grandeza, la misericordia y el poder, para que Job vea la totalidad de la creación, en donde Dios es creador, Dios es preservador, y Él es gobernador, y Él es también redentor. Dios le invita y le permite a Job que contemple la gloria de toda la creación frente al momento de angustia, frente al momento de dolor, frente al momento de la necesidad en concreto de este hombre. Muy interesante la manera de enseñar de parte de Dios en medio de nuestro dolor, en medio de la pandemia que hoy nos agobia, que hoy nos aflige, que hoy nos preocupa.
Nuestro Dios quiere que alcemos los ojos y contemplemos su gloria en la creación, en la providencia y en la redención. Frente a la gloria de Dios, observemos entonces nuestro dolor, nuestra situación particular, nuestra necesidad, y nos damos cuenta la grandeza de Dios y la pequeñez nuestra. Es por eso que el sufrimiento no se explica. Es una realidad en donde tarde o temprano atravesamos. Pero solamente la presencia de Dios provee esperanza. Solamente la presencia de Dios provee fortaleza y seguridad. Es por eso que cuando Job contempla la gloria de Dios, cuando Job vive en su presencia y cuando le recuerdan acerca de toda la obra de creación y providencia y redención, es entonces cuando con toda humildad y sencillez delante de Dios lo reconoce con las siguientes palabras. Y es nuestro texto que hemos leído hoy. Dios eterno, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Escuchamos aquí una confesión de fe, una declaración de Job, una verdadera respuesta de la fe cristiana frente a los desafíos que nos presenta la vida cotidiana. Una respuesta de la fe cristiana al problema del dolor y del sufrimiento, de la enfermedad y de hasta las pérdidas. Dios está con nosotros para ayudarnos y superar juntos los sufrimientos actuales, porque su presencia nos da fortaleza espiritual para enfrentar y superar las situaciones de dolor. Cuando contemplamos la gloria de la creación, la gloria de la providencia, la gloria de nuestra redención, cuando contemplamos la grandeza, el poder y la majestad de nuestro Dios eterno, luego entonces contemplamos nuestra prueba, nuestro dolor, nuestra necesidad. Y es entonces cuando caemos de rodilla frente a la grandeza de Dios. Seguramente que en algún momento difícil les ha pasado lo siguiente: momentos de dificultad, momentos de duelo, tristes. Quizá la partida de un familiar, no tenemos palabras para explicarlo. No tenemos las palabras adecuadas para consolar. ¿Qué podemos decir en esos momentos tan difíciles? ¿Cómo explicar los diferentes acontecimientos? No hay nada que explicar. Nos ha pasado que solamente nos integramos y somos parte del círculo de la familia. Y en estos tiempos de pandemia lo hacemos a la distancia y permanecemos en silencio un momento.
elevamos una oración, leemos la Biblia. Solamente la presencia de Dios en medio del silencio nos supera a todos en esa reunión. Y después alguien de la familia o usted mismo pronuncia una palabra de acción de gracias por la prueba y por la vida del ser amado. La presencia de Dios nos transforma. La presencia de Dios nos ampara, nos sustenta y nos fortalece. No con explicaciones o argumentos, sino por medio de la realidad de su santa y bendita palabra, que nos supera porque recordamos su amor incondicional, su gracia, su misericordia y su poder en toda la creación. En cierta ocasión alguien me comentaba, yo había oído hablar que la paz de Dios era una realidad profunda. Y yo así lo creía. Así me dijo cierta persona alguna vez, pero nunca lo había vivido de una manera tan real, tan personal y tan intensa como cuando me tocó acompañar, despedir y separarme de mi abuelita, que fue como mi madre. Siempre había pensado que no iba a resistir ese momento. Sin embargo, cuando me di cuenta que descansaba en el Señor, descubrí que ahí estaba la presencia de Dios, que me rodeaba, que me consolaba y que me abrazaba, y que me guiaba a mirar más allá de la muerte, hacia la plenitud de la vida que hay solamente en Dios. Mis hermanos amados en el Señor, no es entendimiento lo que necesitamos, no es explicación, no son argumentos lo que buscamos. Lo que necesitamos es la presencia de Dios, su palabra en nuestros corazones, una relación personal que nos ayude a seguir viviendo cada día con nuestras pruebas, con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos, en medio de esta pandemia, buscando enfrentarlos con la fortaleza espiritual y superarlo por medio de la gracia de Dios. Y es entonces cuando podemos decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estimados hermanos, Job descubrió y aprendió que la presencia de Dios en su vida es el comienzo de un nuevo camino en su vida. La presencia de Dios en nuestros corazones, la realidad de su palabra en nuestras vidas, es el comienzo de un nuevo caminar bajo la soberanía de Dios. Las palabras finales de la historia de Job muestran la manera en cómo Dios le restituyó de sus bienes materiales, cómo Dios le restituyó a su familia. Sin embargo, es secundario, es derivado de lo principal. Para Job, lo más importante es su relación personal, su comunión con Dios, la presencia de Dios en su corazón. Y como resultado viene
la restauración material, familiar y personal. Job descubre que lo más valioso y lo más importante en medio de toda necesidad es una relación personal y creciente con el Creador y nuestro Redentor. Hoy, cuando la situación se agrava en relación con esta emergencia sanitaria, hoy es lo que nosotros necesitamos. Es lo que nuestra familia necesita. Es lo que nuestra ciudad, es lo que nuestro mundo necesita. En medio de una sociedad decadente y sin valores cristianos, en medio de la pandemia, en medio del lugar de trabajo, en medio de la familia, lo que necesitamos es a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Redentor. Es importante meditar y reflexionar en medio de esta condición particular que vivimos. Ya no solamente estar pensando, de oídas te había oído. Tengamos una relación personal con nuestro Dios. Entonces, hoy es un tiempo de gracia. Hoy es un tiempo de misericordia. Hoy es un tiempo mediante el cual Dios está llamando a su pueblo para no tan solamente enfocarse en una situación concreta, sino para contemplar la gloria de Dios y tener una relación personal con nuestro Señor. Que también podamos exclamar, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y entonces es necesario vivir para la gloria de Dios, de manera que cada uno de los dramas de la vida lo resolvamos siempre viniendo a los pies de la cruz de Cristo. Hasta ahora, quizá conocíamos a Dios por referencias. Quizá conocíamos a Dios porque nuestros padres nos habían hablado de Dios. Quizá conocíamos a Dios porque por allí habíamos leído, habíamos visto algo. Solamente de oídos. Pero ahora es el tiempo de gracia. Y en este tiempo de la pandemia en particular que vivimos, en lo profundo de nuestra desesperación, en medio de nuestro dolor, angustia o depresión, aparece la oportunidad de tener un encuentro personal con nuestro Señor y que su presencia nos llene de paz, de fortaleza y de poder. Porque la presencia de Dios nos ofrece una nueva vida más allá de esta realidad particular que estamos enfrentando. Quiero animarle y quiero invitarle para que ya no tenga una relación de oídas, una relación por referencias, una relación lejana. Es el tiempo de la gracia de Dios, es el tiempo de salvación y es el tiempo de su misericordia. Yo quiero animarle para que usted exclame, ahora mis ojos te ven. Ahora he profundizado en una relación personal contigo. He reconocido mi condición de pecado. He reconocido mi necesidad de un Salvador. Y ahora caigo delante de ti como Job. Por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Y que la gloria de Dios se perfeccione en nuestras vidas. Usted como creyente en Jesucristo, disfrute de la gloria de Dios día a día en medio de la situación particular que enfrentamos, porque Él está con nosotros. Si usted está alejado de Dios,
Si usted tiene una relación de oídas, si usted tiene una relación por referencia, esta mañana el Señor está llamando a su corazón para que usted también tenga un encuentro personal. Y es necesario que la presencia de Dios esté en su corazón, esté en su vida, esté con su familia. Y usted también puede exclamar: ahora mis ojos te ven. Que la presencia de Dios permanezca en nuestros corazones, que nuestra relación personal con el Señor esté creciendo y contemplemos cada día la gloria del Señor. Amén.